Vamos a hablar de la clase número 7 de la guerra espiritual. Cómo discernir y reprender demonios y fuerzas espirituales. Vamos a hablar del arte de ver lo invisible. Porque discernir no es sospechar, es ver con ojos espirituales. Muchos creen que la guerra espiritual es solo resistir ataques, pero el verdadero guerrero no solo resiste, anticipa. La victoria se obtiene cuando el creyente aprende a reconocer qué espíritu está operando, cómo actúa y qué palabra lo desarma por completo. El discernimiento no es una emoción ni una intuición natural, es una habilidad espiritual impartida por el Espíritu Santo que nos permite distinguir si algo proviene de Dios, del hombre o del enemigo. Pero sin discernimiento el creyente se desgasta luchando en guerras que no le corresponden. Con discernimiento golpeamos donde debemos, cuando debemos y con la autoridad de Cristo. Amén. En Hebreos 5:14 nos habla, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen sentido ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. Dios quiere ungir a los que saben distinguir. La madurez espiritual comienza cuando aprendemos a reconocer qué voz viene del cielo, de Dios, y qué voz viene del enemigo. Amén. ¿Qué es el discernimiento y qué no lo es? Discernir no es juzgar a las personas, sino detectar influencias invisibles que operan detrás de las acciones, de los pensamientos o del ambiente donde están. No todo lo que brilla viene de Dios, ni todo lo que es oscuro viene del diablo. El discernimiento separa lo que es verdadero de lo que es aparente. En Eclesiastés 8:5 vemos que dice: el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Esto nos enseña que discernir también incluye saber cuándo y cómo actuar. No basta con identificar un espíritu, hay que saber cómo enfrentarlo y cuándo hacerlo. Imagínense un médico cuando reconoce una enfermedad. Él sabe si se debe operar, medicar o si hay que esperar. Así también el creyente que discierne no reacciona, actúa con sabiduría y dirección del Espíritu Santo. Discernir no es hablar más fuerte, sino es escuchar más profundo de lo que uno se puede imaginar. Hay tres fuentes del Espíritu que operan. De espíritus que operan, ¿sí?, en nuestra vida. Toda acción espiritual proviene de una de estas tres fuentes. Y ya lo habíamos aprendido en la clase anterior. La primera es el Espíritu de Dios que produce paz, claridad y edificación. La segunda, el espíritu humano. Amén. Que es donde surgen de emociones, heridas o deseos no redimidos. También en tercer lugar está el espíritu demoníaco que busca confusión, división, miedo y destrucción. En 1 Corintios 2, 14 y 15 habla de que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas. El creyente que no diferencia entre estas tres voces terminará llamando ataque a lo que es corrección de Dios o voluntad de Dios a lo que era una tentación. Imagínense esto, una mujer que está orando para casarse, para que Dios le presente a su idóneo, y viene un hombre, sí, diciendo que Dios le habló y le dio una profecía de que esa mujer iba a ser su esposa. Sin discernimiento, esta mujer podría creerlo, pero con discernimiento, ella puede ver que detrás hay un espíritu que está operando con manipulación disfrazada de profecía.
El discernimiento expone la intención espiritual detrás de cada mensaje. Amén. ¿Cómo identificamos la presencia de los espíritus inmundos? Tenemos que saber que Jesús no ignoró la presencia de los demonios, los reconocía, los confrontaba y los expulsaba. El enemigo puede esconderse tras emociones, pensamientos, ambientes o incluso religiosidad. En Marcos 1, 23 al 27 habla de un hombre que estaba en la sinagoga, gritó cuando vio a Jesús que él estaba enseñando. El demonio no resistió la autoridad. Aunque el hombre seguramente había asistido al templo durante años sin manifestarse. La presencia de Jesús expone lo que la costumbre encubre. Un ambiente saturado de la presencia de Dios revela lo que está escondido bajo las apariencias de algo normal. Voy a hablar de las señales de influencias demoníacas. En primer punto, sí, que voy a tocar es el rechazo violento hacia la oración o la adoración. ¿Qué significa esto? Cuando una persona siente incomodidad, enojo o incluso repulsión al escuchar una alabanza, orar o estar en ambiente de adoración, puede ser señales de que un espíritu contrario al Espíritu Santo está operando. No se trata de simple aburrimiento espiritual, sino de una resistencia interior que busca apagar la presencia de Dios en tu vida. Amén. Como estábamos hablando, el ejemplo de Marcos 1 del 23 al 26, cuando habla del hombre que entra en la sinagoga, soportaba las enseñanzas religiosas, pero cuando Jesús comenzó a hablar con autoridad, el espíritu inmundo se manifestó. Esto muestra que la presencia genuina de Dios incomoda al reino de las tinieblas. Amén. El enemigo no teme a tu oración débil, sino a tu conexión real con Dios. Por eso intenta provocar distracción, sueño, irritación o pensamientos de huir durante momentos más santos. Amén. Si las personas pueden hablar de cualquier tema, pero se encierran o se alteran al mencionar a Jesús, hay una resistencia espiritual en su vida. Si vos mismo sentís un bloqueo repentino cuando querés orar, puede ser una guerra espiritual directa con tu comunión con Dios. Amén. Otro es el ataque, segundo punto, el ataque repetitivo justo antes de un momento espiritual importante. ¿Qué significa esto? Cada vez que se aproxima una bendición, un servicio, una misión importante, el enemigo lanza ese ataque para debilitar tu fe o distraer tu mente. Antes de comenzar su ministerio, Jesús fue tentado en el desierto. Amén. El enemigo sabía que Jesús resistiría ahí en ese lugar y que después de eso sería imparable en su propósito. Por eso fue a querer tentarlo. Cuando los ataques se intensifican, ¿sí?, en tu vida, es porque algo grande está por nacer dentro de vos. Satanás no pierde tiempo atacando lo que no amenaza su reino. Tenemos que tener discernimiento cuando vemos problemas repetitivos o repentinos antes de predicar, de servir o de ayunar. Como una discusión familiar justo antes de irte a un encuentro, a un campamento. Enfermedades sin causa aparente cada vez que vas a ministrar a alguien. No interpretes el ataque como señal de abandono de Dios, sino como una confirmación de que Él está en el lugar correcto y en el momento exacto. Otro de los ataques son las pesadillas, voces o visiones opresivas.
¿Qué significa? Los demonios intentan invadir el terreno de tus sueños porque allí la mente está más vulnerable. Las pesadillas constantes con persecución, muerte, suciedad o seres oscuros pueden revelar una opresión espiritual o puertas abiertas en tu vida. Job lo describe como terrores nocturnos que lo asaltan, y lo pueden leer en Job 7, versículos 14 y 15. Esto no es psicológico, es ataque espiritual directo para quebrantar tu fe. Dios también sabe hablar en sueño, pero el enemigo imita para generar miedo. El Espíritu Santo edifica, el demonio te oprime. Si los sueños dejan cansancio, miedo o confusión, no vienen de Dios. Si se repiten figuras o situaciones negativas, puede haber una puerta abierta emocional o espiritual que tenés que cerrar. Antes de dormir, tenés que tomar una acción. Tenés que proclamar el señorío de Cristo sobre tus pensamientos y sueños. Como dice el Salmos 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Otro de los puntos claves, ¿sí?, es la emoción fuera de control que no responde a tratamientos naturales. ¿Qué significa esto? Cuando una persona lucha con enojo, tristeza, miedo o ansiedad, que no se explica por causas naturales, ni responde a consejerías o a medicación, puede haber un componente espiritual involucrado en esto. Un ejemplo es el Gadareno, en Marcos 5, del 1 al 15, que tenía una fuerza desmedida, que gritaba, que se autodañaba y estaba en aislamiento. Estos síntomas que hoy se diagnostica como trastorno mental, amén, son todos estos síntomas que enseguida te llevan al psicólogo, al psiquiatra, te medican, ¿sí? Pero Jesús lo discernió y se dio cuenta que era una posesión demoníaca. El demonio amplifica heridas, emociones, heridas emocionales para mantener el alma cautiva. Donde hay heridas sin sanar, él encuentra habitaciones para quedarse. Tenemos que discernir cuando hay cambios bruscos de humor sin motivo, ataque de ira o llanto incontrolable antes de temas espirituales, pensamientos destructivos que se detienen con voluntad humana. No se reprende solo con emoción, se sana la raíz. Una liberación sin restauración interior deja la puerta abierta al enemigo. Tenés que entender lo que dice Isaías 61:1. Me has enviado a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos. Sanar y libertar. ¿Sí? Hay ambientes que cambian drásticamente, de paz a tensión, y sin razón aparente. Este es otro punto. ¿Qué significa? A veces no es la persona, sino el ambiente el que está siendo oprimido por fuerzas espirituales. Puede ser tu casa, la iglesia o un lugar de trabajo, que pueden tener cargas de presencia demoníaca cuando hay pecado, idolatría o maldiciones territoriales. ¿Sí? El ejemplo que podemos ver en 1 Samuel 16:23, cuando el espíritu malo que atormentaba a Saúl se calmaba solo cuando David tocaba con su arpa. Esto demuestra que los ambientes espirituales cambian según la presencia o la ausencia de adoración. Amén. Los demonios odian donde hay adoración genuina, pero
pero se sienten cómodos donde hay contienda, quejas o pecados ocultos. Tenemos que aprender a discernir. Entrar a un lugar y sentir opresión como si el aire pesara. Personas que siempre discuten o se enferman en ciertos espacios. Sensaciones de vigilancia o ansiedad sin explicación natural. Nos está hablando, amén, de que hay un espíritu operando en este lugar. ¿Sí? Tenemos que accionar, dedicar el lugar al Señor en oración y adoración. Romper toda palabra negativa o práctica oculta hecha en ese lugar. Proclamar Jueces 24:15, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué señales revelan una acción espiritual? Rechazo hacia la oración, resistencia del enemigo a la presencia de Dios, adoración y proclamación de la palabra, ataques antes de que algo importante pase en tu vida, interferencias demoníacas previa a una bendición, oración preventiva y ayuno. Amén. Pesadillas, voces, visiones, opresión espiritual o puertas abiertas, oraciones nocturnas, autoridad y consagración, emociones descontroladas, ataduras o heridas usadas por el enemigo, sanidad interior y liberación, cambios en ambientes, influencias territoriales o demoníacas, purificación del lugar con adoración y palabra. Todo esto va a mostrar y va a ser señal de que hay una acción espiritual, ya sea mala o ya sea buena. Amén. Mi pregunta es, ¿estás discerniendo las emociones o los espíritus que hay detrás de cada emoción? Jesús es el modelo perfecto de discernimiento y autoridad. Jesús nunca discutió con los demonios, los reprendió, nunca gritó más que ellos, le ordenó con autoridad. En Lucas 4:33 al 36 vemos cuando Jesús dice, calla y sal de él. El demonio salió sin resistencia porque la autoridad no se demuestra, se posee. El infierno no teme a tu palabra, sino a tu comunión con Dios. La autoridad espiritual se respalda con obediencia, no con volumen. No reprendas si tu corazón está contaminado de enojo o incredulidad. Antes de hablar al demonio, habla con Dios. No pelees con lo que Jesús ya venció, solo aplica su victoria. El que vive bajo autoridad expulsa con autoridad. Vamos a hablar de cómo hacer liberación correctamente, sin errores comunes que suelen suceder. Liberar no es un ritual, es un acto de autoridad espiritual respaldado por la santidad. No se trata de repetir fórmulas, sino de actuar con el poder del Espíritu Santo. En Hechos 8, 6, 7, Felipe predicaba y los espíritus salían de muchos. La clave no fue la técnica, sino la presencia del Espíritu y la predicación de la verdad. No hay liberación verdadera sin confrontación con la palabra. Los demonios no temen tu voz, pero tiemblan ante las verdades de la palabra de Dios. Hay errores comunes en la liberación. Creen que se trata de pelear con gritos, y ustedes lo habrán visto, muchas personas gritando.
Intentan liberar sin discernir el tipo de espíritu. Nos llenan con palabras después de expulsar a los demonios, como enseña Mateo 12, 43 al 45. Quieren liberar sin tener cobertura espiritual. Estos son todos errores. El propósito de la liberación no es impresionar, sino restaurar el dominio de Cristo en la vida de las personas. ¿Cómo discernimos el espíritu? Por su fruto. Jesús dijo en Mateo 7:16, por su fruto los conoceréis. Discernir no siempre requiere de visión, de una visión. Muchas veces basta con observar los resultados. Un ministerio que divide iglesia, aunque use el nombre de Jesús, no está operando bajo su espíritu. Un profeta que genera temor en lugar de arrepentimiento no habla por el Espíritu Santo. Los demonios pueden imitar dones, pero nunca pueden producir el fruto del Espíritu. Y si quieren conocer el fruto del Espíritu, tienen que leer Gálatas 5, del 22 al 23. Tenés que ejercitar tu mente, tu espíritu, tu alma, tu corazón. Antes de etiquetar algo como espiritual, pregúntate, ¿produce paz o confusión? ¿Exalta a Cristo o al hombre? ¿Genera libertad o control? El verdadero discernimiento no mira el brillo, sino el fruto. Amén. ¿Cómo reprendemos con autoridad y sin temor? Esta parte me encanta a mí, ¿sí? Porque mientras lo preparaba estaba aprendiendo un montón. Marcos 16:17 dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. El poder para reprender no se busca, se recibe al creer, pero reprender sin fe es como intentar disparar un arma descargada. Te voy a dar unos pasos para la reprensión efectiva, ¿sí? Primero, identifica el espíritu. No todos operan iguales. Hay espíritu de confusión, enfermedad, división, miedo, etc. Después ordena en el nombre de Jesús. No en tono emocional, sino con certeza y seguridad. Tercero, proclama la verdad bíblica. Proclama la palabra, anula la mentira del demonio que usó para abrir esa puerta. La cuarta, sella con oración de autoridad. Cúbrelo con la sangre de Cristo y ordena a ese espíritu inmundo que no vuelva más. La represión no expulsa solo al espíritu, sino también la mentira que lo alimentaba. No se trata de gritarle al demonio, sino de callar su derecho legal sobre las personas. Y lo más importante es aprender cómo mantener la libertad después de la liberación. Amén. Jesús dijo en Juan 8, 31 y 32, si permanecéis en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo y conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Liberarse es fácil, mantenerse libre requiere de disciplina espiritual. ¿Y cuál es la clave para la libertad? Para conservarla, no volver a ambientes donde operaba la opresión. Alimentarse con la palabra, no con emoción. Guardar el corazón de resentimiento o de falta de perdón, como enseña Mateo 18:34. Amén. Buscar comunión constante con creyentes maduros. Si una casa es liberada de cucaracha, pero sigue sucia, las cucarachas van a volver.
El corazón limpio debe llenarse de presencia y verdad. ¿Querés libertad momentánea o una vida bajo el gobierno del Espíritu Santo en tu vida? Esa es tu decisión. Vamos a hablar de cómo detectar ataques en ambiente. Algunos ataques no vienen directamente sobre la persona, sino sobre ambiente, sobre las casas, la iglesia, el trabajo, los territorios. Jesús reprendía espíritu en regiones, como enseña Marcos 5:10. No nos eche fuera de esta región, decía. ¿Cómo lo detectamos? Pesadez o ansiedad al entrar en un lugar. Confusión espiritual constante en una iglesia o en un grupo. Ataques similares entre personas del mismo entorno. Deuteronomio 7:5 dice: Dios ordenó destruir altares y derribar imágenes antes de poseer la tierra. Miren, destruir altares y derribar imágenes tiene que ser primero antes de poseer una tierra. Antes de conquistar un territorio hay que limpiar la atmósfera espiritual. El guerrero que no discierne el ambiente pelea en desventaja. Esto me hizo acordar a un loquito lindo que teníamos de discípulo, que un día llegó a la casa y la familia tenía una estatua gigante del Gauchito Gil, y no me acuerdo si era de San la Muerte o de qué era también. Y se levantó a la noche y la empezó a derrumbar, a tirar, todo. Y se levantaron y no sabía qué había pasado porque él no le dijo nada. Y ellos creyeron que fue la obra de Dios. ¿Y saben qué? Ahora, para la gloria de Dios, ellos son todos cristianos. El pibe ahora aflojó y se quedó en el camino. Pero toda la familia está congregando. Toda la familia está sirviendo a Dios. Amén. El que limpia su atmósfera conquista el territorio. Vamos a hacer un ejercicio práctico de discernimiento y liberación. Y va a ser con varios puntos, con 6 puntos, ¿sí? El primero es que separemos tiempo de oración silenciosa. Pedir al Espíritu Santo que revele si hay alguna opresión en el lugar donde estés, en tu casa, en la iglesia, en el trabajo donde te encuentres. Anotar emociones o pensamientos que se repiten. Pedir discernimiento y decirle: Señor, muéstrame qué espíritu se esconde detrás. Cuarto, confirmación en la palabra de Dios. Cuando tenemos todo eso, busquemos la confirmación si está o no está en la palabra de Dios. Por quinto, reprender con autoridad y proclamar libertad en el nombre de Jesús. Y sexto, sellar con alabanza. La adoración mantiene cerradas las puertas espirituales al enemigo. En 2 Corintios 20:22 vemos que cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso emboscada contra sus enemigos. El enemigo no soporta el ambiente donde hay adoración genuina. Le quiero hablar del guerrero de discernimiento y poder. El discernimiento no es un don para unos pocos, es una necesidad para todos los que están en batalla. Cada creyente debe aprender a reconocer la raíz espiritual de su lucha, a reprender con autoridad y a caminar en santidad para mantener su victoria. No hay victoria sin discernimiento, ni discernimiento sin comunión con Dios. La guerra espiritual no se gana con estrategias humanas, sino con una vida rendida al Espíritu Santo. Zacarías 4:6 dice: no con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Los que caminan en discernimiento no reaccionan al enemigo, lo desarman antes de que él ataque.
Y les voy a dar las preguntas que le doy siempre, pero esta vez le voy a sumar una más. ¿Sí? La primera es, ¿cuál es la diferencia entre juzgar y discernir espiritualmente? La segunda, ¿qué 3 fuentes espirituales pueden influir en una situación? La tercera, ¿por qué Jesús no discutía con los demonios, sino que los reprendía? La cuarta, menciona 3 errores comunes que hay al hacer liberación. La quinta, ¿qué paso se debe seguir para mantener la libertad después de una liberación? Y la sexta, ¿cómo puede un creyente discernir si un ambiente está espiritualmente contaminado? Que Dios los bendiga y que sea de crecimiento espiritual para sus vidas.